En este bloque conversamos en piso con el analista económico Joaquín Sostoa. Joaquín, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir a Proeconomía y Finanzas. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto, un saludo a toda tu teleaudiencia. Joaquín, en líneas generales queríamos comentar un trabajo que estuvieron también compartiendo desde el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya sobre el crédito destinado al sector industrial, pero también eso en cierto modo también se puede analizar lo que es el crédito en líneas generales, pero enfocándonos un poquitito también en el sector industrial. Primeramente, Joaquín, cuando hablamos del crédito en líneas generales y la participación del sector industrial, ¿qué datos estuvieron revelando también con este informe que estuvieron presentando? Sí, bueno, lo que estuvimos observando es que si bien el crédito que está destinado al sector industrial estuvo creciendo en los últimos años a un ritmo relativamente constante, la participación del crédito dirigido al sector industrial es alrededor del 9%. Es la quinta mayor actividad que recibe créditos en la economía paraguaya, pero así también, como estuvo creciendo, es el 9%, eso significa que hay mucho espacio todavía para que crezca el crédito dirigido al sector industrial. Y en ese sentido, eh, uno puede comparar o contrastar lo que es la participación en el PIB del sector industrial, que es alrededor del 20%. Entonces uno nota que en las economías vecinas es incluso más bajo. O sea, el aporte que tiene la industria en la economía paraguaya es muy importante y recibe el 9% de todo el crédito total. ¿Esto se trata de una tendencia, Joaquín, que fue creciendo con el paso del tiempo o esta participación en cierto modo ustedes la ven estática, por decirlo de alguna manera, sin mucho movimiento dentro de la estructura de los créditos bancarios? Esta, esta participación, si bien vino creciendo en los últimos años, está más o menos estancada. Está más o menos estancada alrededor del 9%. La participación en la cartera está mucho más centrada en lo que es el consumo y en otros sectores, quizás como el sector agrícola, el sector comercial, etcétera, ¿verdad? Está más centrada en esos sectores. ¿Por qué te parece, Joaquín, que un sector como el industrial, que tiene una mayor participación dentro del Producto Interno Bruto, cuando vemos o analizamos o hablamos de la cartera de créditos bancarios, tiene una menor participación? Bueno, lo que nosotros vemos es que Paraguay ha sido históricamente un país agrícola, ganadero, o sea, principalmente dedicado a esas actividades tradicionales. Pero es verdad que en los últimos 30, 40 años el país ha sufrido una industrialización importante y un proceso en el cambio de su matriz productiva, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 1994 las exportaciones industriales eran el 8% del total de las exportaciones y hoy son alrededor del 40%, ¿verdad? Y eso no es poco, ¿verdad? Es un cambio muy veloz, es un cambio también muy abrupto y hay que notar que el sistema financiero se crea como a imagen y semejanza de lo que es la actividad económica de un país, ¿verdad? Entonces, el sistema financiero está como muy centrado en esos sectores más tradicionales, pero es verdad que la economía ha sufrido muchos cambios y también el sistema financiero tiene que cambiar y tiene que adaptarse a esta nueva estructura económica de Paraguay ahora. ¿Te parece que la industria, en cierto modo, también tiene las condiciones necesarias para acceder a productos financieros de forma normal, entre comillas? A lo que voy es que hay muchos sectores que tienen altos niveles de informalidad y eso evidentemente dificulta el acceso a información por parte de los agentes bancarios, por ejemplo, y se corta ese circuito de crédito. Sin embargo, el sector industrial es un sector bastante formal que tiene una tasa más alta de formalidad en comparación que otros sectores. ¿Te parece que eso en cierto modo no marca una contradicción entre esa falta de acceso al crédito y la realidad del sector industrial? No, totalmente. El sector industrial es el sector que más empleo formal y de calidad crea, porque es el sector más productivo de la economía paraguaya. Si uno mide la productividad, trabajo, es decir, cuánto aporta cada trabajador en los diferentes sectores económicos de la economía, la industria es el sector más productivo, ¿verdad? Y eso se refleja
buenos niveles de formalidad y en los empleos de calidad y de altos ingresos que puede generar, ¿verdad? Es decir, desarrollar la industria es básicamente el sinónimo de reducir la informalidad, de generar empleos de calidad y de mejores ingresos y por supuesto una economía mucho más productiva. Para establecer conceptos, Joaquín, cuando hablamos de la importancia o la relevancia del acceso al crédito para cualquier sector económico, incluyendo el industrial, ¿de qué estamos hablando también para compartir un poquitito conceptos con la audiencia? Bueno, primero que nada estamos hablando de que el sector industrial es muy importante, el sector industrial es muy estratégico, porque primero que nada hay que entender que ningún país en el mundo se desarrolló sin el progreso de su sector industrial, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, entendemos el crecimiento económico de largo plazo, te hablo de muchos años, de 100 años, como el crecimiento de la productividad. Históricamente el sector industrial ha sido el sector que más ha avanzado en su productividad y que más ha avanzado con tecnología, ¿verdad? Con progreso tecnológico. Siempre es el sector industrial el que genera mayor progreso tecnológico. Entonces, el sector industrial siempre ha sido el driver del desarrollo económico, ¿verdad? Y como te menciono, eso no es acá nomás que el sector industrial es el sector más productivo, ocurre en todo el mundo y es sumamente estratégico que este sector invierta, que este sector se amplíe y que avance en tecnología, no solo para volverse más competitivo a nivel local, sino también para exportar, ¿verdad? Para ser más competitivo a nivel internacional. Claro, y el crédito es una fuente de fondeo estratégica, no se tiene la capacidad de cubrir con recursos propios muchas de las inversiones que se requieren en los diferentes segmentos de la economía, incluyendo el industrial. Así es, el crédito es vital, es sumamente importante porque permite a una empresa, digamos, gastar lo que aún no se tiene, ¿verdad? Es como traer dinero del futuro al presente, si querés. Y entonces el crédito es una herramienta vital para expandir esta capacidad productiva de la industria, para generar mayores inversiones y para tener mejores bienes de capital con mayor tecnología y ser mucho más competitivos, ¿verdad? El crédito es una herramienta indispensable para cualquier proceso de desarrollo. En términos de tasas de interés, Joaquín, ustedes también estuvieron relevando información sobre las tasas a las cuales se manejan los créditos industriales. ¿Qué resultados estuvieron evidenciando? Bueno, si uno mira, no hay como un crédito, una tasa industrial, digamos. Estaría bueno que haya en un futuro cuando haya algún producto especial para el sector industrial. Las tasas que se dirigen al sector industrial son las tasas de desarrollo que anualmente rondan alrededor del 10%, ¿verdad? Son tasas relativamente más bajas que las de consumo porque las de consumo presentan un alto riesgo y es por eso que pueden ser más rentables en el corto plazo, pero el sector de los créditos, mejor dicho, dirigidos a desarrollo, rondan alrededor del 10%, ¿verdad? Las de consumo alrededor del 20% anual y eso se explica más que nada, te digo, por el riesgo y por las tasas de morosidad que se manejan, ¿verdad? El sector industrial tiene una tasa de morosidad muchísimo más baja que la morosidad del total del sistema. La tasa de morosidad del sector industrial es alrededor del 1,8% más o menos y del total del sistema ronda el 3% más o menos, ¿verdad? Esa tasa de morosidad, Joaquín, es la que se tiene actualmente, tal vez en periodo de pandemia o en periodos posteriores pudo haber sufrido algún tipo de variación o se mantuvo con ese nivel de cumplimiento del sector industrial pese a choques como ese. Y la verdad que el sector industrial siempre se mantuvo con acepción, bueno, de hace muchos años, en el 2016, por ahí sí tuvo una tasa de morosidad más alta que el total del sistema, pero ha ido bajando constantemente, continuamente, ha ido disminuyendo y la pandemia la verdad que no afectó contundentemente eso, ¿verdad? Sino que esa tendencia se mantuvo, ¿verdad? La tasa de morosidad baja que presenta el sector industrial.
Joaquín, cuando hablamos de la diversificación, hablamos de una cuestión estratégica para la economía paraguaya y evidentemente también el sector industrial tiene la necesidad de ir diversificándose para ir también viendo una mayor cantidad de mercados, una diversidad de productos e ir avanzando también en términos de calidad. ¿Cómo ven ese proceso, Joaquín, de diversificación puntualmente dentro del sector industrial y cuál es también la necesidad de acceder a créditos en condiciones ventajosas para ir avanzando todavía más dentro de ese camino? Bueno, como te estaba diciendo, las exportaciones de industriales crecieron muchísimo y eso no fue solo un salto cuantitativo, digamos, sino que también, a pesar de que hay muchos desafíos aún en la diversificación, la economía paraguaya se ha diversificado y ha crecido en sectores no tradicionales. Por ejemplo, el sector químico, farmacéutico, tuvo un gran crecimiento en los últimos 20 años más o menos, que no es un sector tradicional, ¿verdad? Todo lo que está relacionado a la maquila, a los cables, a las autopartes, también tuvo un gran crecimiento en los últimos 10 años más o menos. Entonces, definitivamente la economía paraguaya se está diversificando, pero hay que generar mucho más esfuerzos para que siga un proceso de mayor diversificación aún, porque sin duda la diversificación es un paso para el desarrollo también, ¿verdad? Pero hay que apostar porque esta es la prueba de que el sector industrial está creciendo, es decir, no solo hay que mirar la tasa de morosidad, como estábamos hablando, que es baja en comparado con la total, sino hay que mirar la capacidad que tiene el sector industrial de crecer también. Y la prueba es todo lo que creció en los últimos 30 años. En el futuro estamos seguros que este proceso de diversificación y crecimiento va a seguir.